día, bienvenidos a este video educativo como parte de la actividad del tramo 1, la actividad número 3 de este seminario de video educativo dentro del doctorado en educación con tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en la UNIVIM. El video que verán a continuación es sobre el monólogo, sobre sus usos, sobre sus tipos, como parte de una asignatura llamada Taller de Escritura 2, dada en la Universidad Autónoma de Baja California. A continuación, el video. Gracias. Primeramente, el monólogo se define como el discurso de una persona donde el personaje que habla no se dirige directamente a un interlocutor con el propósito de obtener una respuesta, distinguiéndose así del diálogo por la ausencia de intercambio verbal y por la importante extensión del parlamento, separable del contexto dialógico. Esto pues, el personaje que hace un monólogo no espera que el otro le conteste, sino que expresa aquello que tiene el personaje por medio de un momento en solitario prácticamente, donde el otro solamente escucha o participa de una manera muy breve. It is literally impossible to be a woman. You are so beautiful and so smart, and it kills me that you don't think you're good enough. Como características propias podemos encontrar que suele ser percibido como poco verosímil, por lo que en algunos determinados tipos de texto se reducen a algunos usos indispensables. A veces suele considerarse estático para una parte de la audiencia, por ello hay que cuidar mucho su puesta en escena. ¿A qué se refiere esto? Cuando el diálogo se extiende muchísimo, como es la característica principal de un monólogo, el personaje generalmente puede estar solamente sentado o puede estar parado en un solo lugar. A esto hay que añadir en el formato del guión algunas acotaciones o acciones en medio de este diálogo para que haya más movilidad del personaje y la cámara pueda jugar con diferentes formas de comunicar por medio de la imagen y no dejarlo solamente a una cabeza parlante. Muy bien, hijo, muy cansado, pero el avión era grande, bonito. Hace cuenta el que te regaló tu mamá. El monólogo también revela rasgos dialógicos. Por ejemplo, cuando el personaje evalúa su situación dirigiéndose a un interlocutor imaginario. Aquí podemos poner de ejemplo a la serie televisiva Malcolm, donde su personaje, el principal, Malcolm, el del medio, se dirige a la cámara para decir algún diálogo que revela mucho de su personalidad. El cumpleaños de papá no estuvo tan mal al final. Le dimos una rasuradora nueva, comimos pastel cortado con cuchillo y mamá prometió que ya no volvería a gritar. Estos monólogos tienen tipologías que se clasifican según la función dramática y estas pueden ser: técnico. Es un relato en el que el personaje presenta acontecimientos pasados o que no pueden representarse directamente. Aquí hay que tener en cuenta que cuando uno presenta una película, presenta un argumento, el cual dentro del mismo se dará a conocer la historia del personaje. Nosotros sabemos que si una película comienza con un personaje de 30 años, sabemos que vivió 30 años antes de dar comienzo a la película. Por lo tanto, los monólogos y técnicos funcionarán para conocer detalles relevantes de la historia del personaje, tanto presentes como pasados del mismo. I'm quitting today, and I'm going far away from here. And I want you to come and celebrate with me tonight. I'll be waiting outside when you're finished your shift. Lírico. Momento de emoción en un personaje que se deja llevar por sus confidencias. Aquí el personaje, de alguna manera, se disocia de lo que es su realidad para comenzar a hablar, ya sea para él solo o también para la cámara, y contarnos cómo se siente, cuáles son sus confidencias, qué es lo que está pensando, cuál será el siguiente paso. So she's a tub of lard. The ship's already sailed, so why not make her feel good about herself? Otro tipo de monólogo es el de reflexión o de decisión. El personaje se enfrenta a una situación delicada, se presenta a sí mismo los argumentos y contraargumentos de su conducta.
Este se puede utilizar de una manera incorrecta, por ejemplo en las telenovelas mexicanas, donde el personaje habla consigo mismo y presenta todo su malévolo plan en el caso de los villanos. Pero igual puede ser una reflexión o de decisión, suponiendo en una escena correcta, donde el personaje se está confesando tal vez con un padre que solamente lo escucha. Y es ahí donde presenta todos estos argumentos y contraargumentos de su conducta, provocando decisiones morales a posterior en la película. Me voy a largar a la costa, lejos de este pinche lugar, y voy a poner mi business. No me voy a tener que esconder nunca más de nadie. Y cuando vengan unos años a comer aquí con mi güey y con mis hijos, tú vas a seguir aquí, viendo quién sabe la diferencia entre la misión y la visión, y me vas a servir mi medium rare burger con extra fries, y te lo voy a regresar porque tiene pelos de mejinajo. Y el último tipo de monólogo es el interior. El personaje lanza en desorden y sin preocuparse de una lógica los pensamientos que pasan por su mente. Suelen ser fragmentos de frases, oraciones inconclusas. Con ello, se suele buscar mostrar el desorden emotivo o cognitivo de su conciencia. Creo que uno de los mayores exponentes de los monólogos interiores dentro de la filmografía mexicana es Cantinflas, el cual, como dice esta descripción, lanza sin ningún tipo de orden y sin preocuparse de lógica pensamientos totalmente aleatorios que pasan por su cabeza. Pero, de alguna manera, nos habla mucho de lo que es su personaje. ¿Cómo compara usted la dinamita con el átomo? Si el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas es la palabra lo dice, la apotología de la palabra. Por ejemplo, dinamita. ¿La qué? Apotología de la palabra, dinamita. Tiene usted la dinésima parte de la mitad de la partícula del átomo. Otro tipo de monólogo que se utiliza muchísimo en el teatro es el soliloquio. El soliloquio es un discurso que una persona mantiene consigo misma. Gracias a él, el personaje puede exteriorizar mediante una convención teatral lo que de otro modo se mantendría en el desconocimiento del espectador. Se puede dar en momentos de búsqueda de sí mismo y revela al espectador el alma o el subconsciente del personaje de manera mucho más clara que el monólogo interior. Son monólogos internos que el personaje se habla, ya sea a manera de espejo o ya sea con una cámara enfrente o con cualquier oportunidad para de alguna manera darnos a conocer qué es lo que piensa, qué es lo que siente y qué es lo que hará. You have to never get old. Never be rude, never show off, never be selfish, never fall down, never fail, never show fear, never get out of line. It's too hard, it's too contradictory, and nobody gives you a medal or says thank you. And it turns out, in fact, that not only are you doing everything wrong, but also everything is your fault.